Señor, en esta hora te agradecemos las actividades que hemos podido realizar hasta el día de ayer. Y Señor, gracias porque las tareas que nos ocuparon, las actividades que realizamos han sido benéficas, han sido buenas, Señor. Y ahora en este tiempo queremos dedicarlo a ti. Y también, Señor, que tu palabra nos hable, que tu palabra, Señor, nos diga cómo es que necesitamos orientar nuestros caminos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, por favor. Yo no sé cuántos de aquí, supongo que sí, porque no fue hace mucho, escucharon hablar de los sobrevivientes de los Andes. ¿Alguno de ustedes? Ninguno. Mis hermanas sí, otros también. Esta pequeña frase describía la tragedia que había ocurrido con un avión que se estrelló allí en la cordillera montañosa de los Andes entre Chile y Argentina. Llevaba un equipo completo de fútbol y iban precisamente a jugar. Eran 45 personas que iban en ese avión. Algo ocurrió y el avión se partió a la mitad y cayó allí en la cordillera de los Andes, en las montañas y en medio de la nieve. Cuando los que sobrevivieron, porque muchos murieron al estrellarse el avión, algunos otros quedaron heridos, lastimados, ¿verdad? Y después fallecieron debido a sus heridas. Pero hubo unos sobrevivientes, 16 sobrevivientes, 16 de estos, entre ellos varios de los muchachos eran jugadores. 16 que estuvieron más o menos como 72 días, hermanos, metidos allá en la nieve, tratando de sobrevivir. El frío, la situación de no tener comida, etcétera, etcétera, y todas las inclemencias que implica estar en un lugar como este. Fue muy publicitada, se conoció por todos lados, hasta hicieron una película precisamente de esos sobrevivientes, porque la situación no se prestaba para más que para pensar en sobrevivir. Así que sacaron la ropa que traían ahí en el equipaje, empezaron a acondicionarse, empezaron a trataron de sobrevivir en el fuselaje del avión contra las inclemencias del viento, la nieve, pero y también trataron de sobrevivir por la falta de agua. Aunque hay nieve, ¿verdad? No es lo mismo que el agua. La nieve se tendría que derretir para poder beberla. De otra manera puede ser más peligroso. Pero había otro detalle más. También para sobrevivir, no solo necesitaban cubrirse, no solo necesitaban tomar agua, sino también necesitaban comer. Y precisamente ahí es donde arranca todo el asunto de la tragedia. Porque para sobrevivir, hermanos, algunos decidieron que tenían que hacer algo como comer la carne de quienes estaban allí, que ya habían fallecido. A los que sobrevivieron después cuando los encontraron, porque hicieron expediciones, ellos creían que estaban en Argentina cuando estaban del lado chileno, y entonces siempre iban hacia una dirección para ver si podían bajar y salvarse así, y nunca se dieron cuenta de que era mucho más fácil por el otro lado.
Así que cuando los rescataron, pues los rescatistas se dieron cuenta de que estaban bien y les empezaron a preguntar qué es lo que había sucedido y cómo habían sobrevivido. Y pues ellos tuvieron que describir que habían tenido que convertirse, pues prácticamente, así se les conoció, en caníbales. Es decir, comer la carne de los muertos. Han pasado muchos años, todavía hicieron algunas entrevistas por allí, hace como 5 o 6 años, a los sobrevivientes de ese hecho. Y lo que cuentan sobre cómo tuvieron que sobrevivir es bastante dramático, y cómo finalmente fueron rescatados. Sobrevivir, hermanos, en condiciones como estas no es sencillo. Sobrevivir en condiciones extremas presenta dificultades para todos. Hay otro caso que yo quisiera también relatarles de este otro muchacho. Era un joven que le gustaba escalar a mano libre, y entonces se fue allí al Colorado y estaba, en Utah, y estaba escalando allí algunas las montañas, y de pronto se encontró con que al estar en una hendidura mete la mano y una piedra enorme le cae encima y lo atrapa. Simplemente le cayó la piedra en la mano y lo atrapó y ya no lo dejó salir. Y estuvo allí tratando de sobrevivir durante más de 172 horas, que son más o menos como 4 o 5 días. ¿Sí? Y este hombre, finalmente, después de haber agotado, se caía la lluvia y de allí bebía el agua. Sobrevivió con las poquitas provisiones que tenía, que eran galletas y algunas otras cosas más, y tratando de sacar su mano para poder liberarse. Finalmente se dio cuenta de que no iba a poder sacar la mano y decidió hacer algo extraño. Decidió cortársela. Y al cortársela, pues tuvo que romper los huesos, y la única cosa que tenía consigo era una navajita de esas de excursión. Y primero se tuvo que romper los huesos y después cortar, vendarse, bajar, caminar varios kilómetros hasta que lo encontraron, hasta que pudo encontrar más bien a alguien por allí. Sobrevivir en situaciones extremas no es sencillo, es complicado, es difícil, y yo les diría que esto, más o menos, podríamos compararlo con lo que nos dice Mateo allí en el capítulo 3, la lectura que hicimos de Juan, sobre Juan, ¿sí? ¿Quién era Juan? Era, por decirlo de alguna forma, primo de Jesús. Era un poco mayor, más o menos como 6 meses mayor que Jesucristo. Juan, sin embargo, no había vivido una vida, pues digámosla, normal como Jesucristo lo hizo durante sus años de infancia, de adolescencia y tal vez de juventud, allí estando en el hogar, aprendiendo el oficio de carpintero con su padre, ¿verdad? No, Juan tuvo una vida completamente distinta. Y la última descripción, porque la primera es allá cuando todavía está en el vientre de su madre, la última descripción de Juan, cuando ya es adulto, nos dice que él estaba en el desierto de Judea. Y no sé cuántos de ustedes han allá estado en el desierto de Judea, hermano.
Yo no. Pero según lo que he escuchado, lo que he leído, lo que he visto en reportajes y todo lo demás, pues efectivamente es un desierto. No es un lugar donde uno pueda tener los recursos que podemos tener por aquí, allá, en la caldera, ¿verdad? Con vegetación y todo lo demás, sino todo lo contrario. El desierto de Judea es precisamente así, sin plantas, sin lugares donde guarecerse del sol, sufriendo la inclemencia de las noches, porque en el desierto, hermanos, es cierto que en la mañana hace mucho calor, el sol puede brillar y puede llegar hasta los 40, 42 grados o más tal vez, pero en la noche la condición cambia completamente y la temperatura puede bajar hasta los 0 grados. Así que son situaciones extremas allí en el desierto. Y en el desierto, ¿por qué digo que es comparable la situación de Juan a las descripciones que he hecho de estas personas que han sobrevivido en situaciones extremas? ¿Qué comía Juan? ¿Se acuerdan? Comía langostas. Comía langostas. Y no crean que son las langostas marinas, no. Son los grillos esos grandototes, ¿verdad? Que se encuentra uno a veces por allí. Langostas. Comía o trataba de encontrar miel allí entre los huecos de las rocas donde las abejas podían haber metido su panal, ¿verdad? Él se vestía dice allí, del cuero, del pelo de camello, y tenía un cinto alrededor de sus lomos de cuero, ¿verdad? Entonces, Juan era una persona que había aprendido a sobrevivir en situaciones extremas allá en el desierto de Judea. No era una persona que tenía las comodidades y luego dijo, bueno, voy a pasar un rato allí al desierto. No. Juan vivió en el desierto y aprendió a vivir en el desierto. Así que, hermanos, hermanas, la vida de Juan no era, podríamos deducir, que no había sido muy fácil. Pero ¿por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Porque había recibido una tarea. Y la tarea era anunciar al Mesías. ¿Cómo lo hacía Juan? Hablaba con la gente, les predicaba a la gente. Y no era una predicación sencilla, hermanos, hermanas. Vamos a seguir leyendo, pero no era una predicación sencilla, no era una predicación reconfortante, no era una predicación cómoda. Pero él había recibido la tarea de preparar o de anunciar que había que preparar el camino del Señor y había que enderezar las sendas. Y qué extraño personaje que vivía en el desierto, que estaba vestido de forma estrafalaria, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Con piel de camello, nada más amarrado con un cinto de cuero, y la gente de todas maneras saliendo allá al desierto para ir a escucharlo y escuchar cosas que no eran agradables, especialmente, por ejemplo, para algunos grupos. Había saduceos, ese grupo allí en Palestina que estaba asociado con los sacerdotes que tenían el poder, el control, que tenían precisamente toda esa gran
oposición dentro de los judíos, pero salían a escucharlo. Salían los saduceos a escuchar a Juan, y cuando Juan los veía, porque tal vez eran muy bien identificables por sus ropajes o por su forma de sus barbas, ¿verdad? Porque ellos tenían esa característica, eran identificables para Juan, y entonces dirigía su predicación precisamente a ellos y les decía cosas que no era fácil de escuchar. ¿Se acuerdan que les decían a los saduceos? ¿Cuántos de nosotros aguantaríamos que nos dijeran así, hermano? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es un insulto. Eso es algo que hiere, que lastima. Y la segunda frase que Juan les decía a los saduceos en particular es: ¿quién les enseñó a ir de la ira venidera? En otras palabras, ¿para qué están aquí? ¿Para qué están aquí? ¿Para qué vienen a escucharme? ¿De verdad quieren hacer algo por sus vidas? Ok, entonces lo que tienen que hacer, versículo 8, frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, no me digan, no me cuenten, no me describan. Hagan algo que verdaderamente muestre su arrepentimiento. ¿Por qué? Bueno, la deducción aquí es que los saduceos sabían que eran pecadores, ¿no? Los saduceos sabían que eran pecadores. Así que Juan les dice: no me cuenten, hagan cosas que muestren que verdaderamente están arrepentidos. Y no crean que porque pueden decir: es que nosotros somos hijos de Abraham, entonces Abraham es nuestro padre, nosotros entonces descendemos de... No, la alcurnia no salva. La alcurnia no salva. La posición no salva. No. Porque, repite Juan, porque Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Y recuerden que estábamos en el desierto, que estaban allá, que la gente salía a ver a Juan. Así que las piedras eran un buen ejemplo allí. Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Sí, hermanos, la alcurnia no salva. La alcurnia no es garantía de que podemos verdaderamente ser salvos. Juan les dice precisamente eso: lo que necesitan hacer es frutos dignos de arrepentimiento, frutos, acciones que muestren que en verdad están arrepentidos. La predicación de Juan, sigue siendo difícil de escuchar. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, así que solamente falta cortarlos, ¿verdad? Porque todo árbol que no da buen fruto se va a echar en el fuego después de cortar. Y esto es una predicación, hermano, de un hombre que solamente se sabía llamado para preparar el camino del Señor. Por eso para Juan el arrepentimiento era tan importante, de tanta relevancia, que sin importar cómo lo decían, lo tenían que decir.
Ah, y ustedes, si pudiéramos leer los pasajes paralelos que existen en los otros evangelios, nos daríamos cuenta de que había multitudes, que no eran unos poquitos, que no eran unos cuantos, que no eran solamente 10, 15, 30 o tal vez 100, 200, ¿sí? No, según los relatos de los evangelios, eran multitudes que salían a escuchar a Juan. Yo no sé, por ejemplo, quisiera compararlo ahora, ¿verdad? Tal vez sea mala, pero tengo que hacerlo. ¿Cuánta gente va a los conciertos cristianos en estos tiempos? He visto, por ejemplo, que pues han llenado el Auditorio Nacional, ¿verdad? Algunos iba a ser cantantes cristianos, pero ellos dicen que no son cantantes cristianos, dicen que son salmistas, ¿no? Entonces estos salmistas han llenado el auditorio, han llenado estadios o la arena México, ¿verdad? Han llenado. La gente está muy bien. No sé cuántos de ustedes han visto o han ido a estos conciertos. La gente está muy feliz, está contenta. La música es excelente, el cantante también, perdón, el salmista también. Todo el ambiente es propicio para estar allí, ¿verdad? Pues levantando las manos o haciendo algunas otras expresiones que hablan en cierto sentido de la frase. Imagínense que llegara un predicador a una reunión de estas y les dijera: generación de víboras. ¿Qué pasaría con ese predicador? En ese momento yo creo que lo primero que pasaría es que llegaría el cuerpo de seguridad, ¿verdad? Y lo agarraría así muy firmemente pero amablemente de los dos brazos y lo sacaría. Porque en medio de un ambiente así, hermanos, hermanas, pues sería terrible, ¿no? Que alguien dijera algo como esto. Bueno, Juan era de ese tipo. No se medía. ¿Por qué? Porque había aprendido a sobrevivir en situaciones extremas. A él no le importaba andar vestido como los saduceos o como los fariseos, ¿verdad? Con las filaterías colgando de aquí, de sus mangas, del filo de sus vestidos. No le importaba traer la cajita aquí, ¿verdad? O las otras, en verdad, aquí en el brazo, para decir que aquí estaban los mandamientos y que también los traía aquí en la mente, ¿verdad? Y en su brazo, a Juan no le importaba nada, absolutamente nada de eso. Se vestía con piel de camello y se la ataba con un cinto de cuero. A él no le importaba estar en los grandes convivios o en los convites o en los banquetes o en las fiestas solemnes, en los sacrificios que se iba al templo y se ponían un becerro, una vaca o 10 o 20. No, a Juan no le importaba absolutamente nada de eso, porque había aprendido a sobrevivir en situaciones extremas. Y así, en situaciones extremas, como había aprendido a sobrevivir, así podía hablarle a los demás extremadamente. No se medía. Y la palabra de Juan es que hay que preparar el camino del Señor. Es que hay que enderezar sus sendas. Y
Esta es la palabra que hoy nos dirige Juan a nosotros. Esta es la palabra que el Evangelio nos dirige hoy a nosotros. Una palabra tal vez extrema, pero es cierto. ¿Cómo podremos escapar de la ira venidera? En otras palabras, ¿cómo podremos estar delante de Dios? Porque estamos empezando a celebrar la Navidad. Bueno, estamos anticipando el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo podremos llegar a ese tiempo, a esa fecha, con caminos torcidos? ¿Cómo podemos llegar a celebrar la Navidad cuando nuestras sendas están chuecas? Así que este es el tiempo del Adviento, hermanos y hermanas, el tiempo del espera, el tiempo en el que estamos anticipando la llegada del Señor. Y el Señor nos dice, una voz en el desierto, que podríamos decir, bueno, si en el desierto quiero escuchar, ¿verdad? Pero allá era donde salían las multitudes a escuchar. Una voz en el desierto nos dice, prepara el camino del Señor. Endereza tus sendas, endereza tus veredas, endereza tu vida. Empieza. Este es el tiempo propicio. Y no digas, pues nosotros somos hijos de Abraham, o nosotros en este caso ya somos cristianos. No. Simplemente comienza a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Acciones que muestren que en verdad estás preparando tus caminos, estás enderezando tus sendas para celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. De esta manera, lo diría Juan, sería empatía. Así que esta mañana, hermanos y hermanas, yo les invito a que comiencen a preparar el camino al Señor, a que enderecen sus sendas, y a que cuando celebremos la Navidad verdaderamente podamos hacerlo de manera digna del Señor. Oremos. Señor, en esta hora agradecemos tu presencia en medio de nosotros. Sigue acompañándonos y que nuestra senda y nuestros caminos estén preparados para recibirte, Señor, en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Hermanos y hermanas, hay cosas que no podemos contarle a muchas personas de nuestra vida, ¿verdad? O de la situación en la que nos encontramos, ya sea emocional o espiritualmente. Así que vamos a
ese canto. Hay momentos, pueden venir y depositar.